Buenos días, un saludo bien especial para cada uno de mis amigos, de mis familiares. De verdad que no puedo dejar de inquietarme al ver que algunos de ustedes no han entendido el mensaje que Dios quiere transmitirles, aunque varios de ustedes lo han entendido con absoluta claridad. De manera que vuelvo y insisto, nunca sobrará. Esta mañana, pasando mi lectura de la Biblia por el libro de Primera de Corintios, encontré este pasaje, Primera de Corintios 1, 18 al 25. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así que, apreciado amigo, Dios me tocó esta mañana el corazón con el fin de mostrarte a Dios a través de las páginas de la Biblia. Es mi única intención. Y de igual manera, mostrarte la obra de Cristo a través de las páginas de este precioso manual. Debemos entender que este manual es la palabra de Dios, es la escritura que aparece ahí con mayúsculas, segunda de Timoteo 3, 15 y 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cualquier cosa que yo te quiera mostrar en la palabra de Dios no viene de mí, viene directamente de Dios. Es inspirado por Dios. Mira este otro pasaje en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De manera, amigo, que yo te pido que escuches este mensaje de un amigo que quiere lo mejor para ti y para tu familia. Entiende y tengo muy claro que no te quiero hablar de religiones, sino de la experiencia más linda que he podido tener junto con toda mi familia, y es la de poder haber establecido una relación íntima y directa con Dios a través de conocer toda la verdad por medio de su palabra y sin ningún tipo de prevenciones. Te pido que analices este gráfico. Es un panorama de la profecía. Si tú miras este gráfico con detenimiento, vas a ver
Eh, desde acá, desde este punto hasta este punto blanco, han pasado miles de años y todas las profecías escritas en ese lapso de tiempo se han cumplido al pie de la letra. Lo que te muestro en este gráfico, ahí te lo señalo con el puntero, es ese 10% de las profecías que faltan por cumplirse. De manera que no estés prevenido de ninguna manera. En este momento, como dice acá, esta nubecita blanca, estamos en este punto. Estamos en este punto. Año 2024. La era de la iglesia empezó con la muerte del Señor Jesucristo en la cruz y termina acá, en este punto, que puede ser hoy, en un mes, en un año, en el momento en que se presente este rapto, en el momento en que se presente este rapto. Y ya te explico de qué se trata. Luego, allá, en la presencia de Dios, estaremos en el tribunal de Cristo y en las bodas del Cordero. Y luego el Señor Jesucristo regresará nuevamente a la tierra 7 años después con todo su poder, con toda su gloria. Mientras tanto, los que no fueron arrebatados, los que no estuvieron en ese rapto, estarán acá sobre la tierra durante estos 7 años, llamados la tribulación y la gran tribulación, donde estará gobernando el anticristo o el falso profeta. Y ahí te voy a mostrar, ahí te dejo los pasajes para que tú los busques en tu propia Biblia, donde hablan de cada uno de estos eventos. Ahí están bien destacados con amarillo, tú los puedes buscar en tu propia Biblia y te darás cuenta que no es fanatismo. En este momento estamos acá. Ahora, ¿por qué lo digo? Mira este pasaje en el libro de Mateo, hablando de las señales antes del fin, que son las señales que ya se están dando en este momento, ¿sí? Cuando le preguntaban al Señor Jesús, ¿qué señal había de la venida y del fin del siglo? Y él respondió, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. No es lo que está pasando hoy en día, pero mira lo que dice en rojo. Y todo esto será principio de dolores. Ahora, si entendemos que el libro de Mateo es un libro escrito a los judíos, ahí habla a partir del versículo 9 lo que va a pasar con ellos y que ya está empezando. Y entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Ya se están dando las cosas. Ahora, como te decía, acá, una vez que seamos raptados, vamos a la presencia de Dios y venimos nuevamente a reinar con el Señor Jesucristo. Mira este otro pasaje en Mateo 24, hablando de ese momento glorioso del regreso de Cristo, la venida del Hijo del Hombre. Recuerda que Israel recobró su nacionalidad en el año 1948, es decir, su rama fue tierra en el año 1948. Dice de la higuera, aprender la parábola, cuando ya su
su rama de tierra y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Yo soy de esa generación, del año 1950. Dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. De manera que estos tiempos están muy, pero muy cercanos. Y el próximo evento, como te decía, que se va a dar, es el rapto de los creyentes, el arrebatamiento. Ahí está descrito claramente en Primera Tesalonicenses 4, 16 al 17. Y hay una gráfica que te muestro ahí que es muy clara. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ahí lo tenemos, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son esos muertos en Cristo? Los que ya murieron, teniendo a Cristo en su corazón. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que vivamos, los que hayamos quedado, los que tengamos a Cristo en nuestro corazón, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Los muertos en Cristo y los que creímos en Él, que estemos vivos en ese momento. El resto se van a quedar asombrados. ¿Qué pasó aquí? Algunos de ustedes dirán, oiga, lo que el Fabio decía era cierto, que no le pusimos cuidado. Y mi intención no es esa. Mi intención es que tú entiendas hoy cómo puedes ser arrebatado, cómo puedes librarte de esa gran tribulación. Mire, ¿cómo describe la Biblia la gran tribulación? Simplemente casi que una foto de lo que estamos viendo allá en el Medio Oriente. Dice, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. De manera que no quiero parecer fanático, ahí está muy claramente. Viene el rapto y después del rapto viene allá arriba el tribunal de Cristo, la boda del Cordero, pero acá abajo los que se quedaron viviendo las atrocidades de esa gran tribulación. Y busca los pasajes en tu misma Biblia y léelos con toda la calma. Después de eso vendrá el milenio, vendrá el juicio final, que se llama el juicio del gran trono blanco, en donde los que no creyeron irán a un lago de fuego y azufre, donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere. Y nosotros, los que hemos creído, estaremos eternamente en la presencia del Señor. Entonces, quiero explicarte claramente cómo apropiarte de todas estas promesas para que no vayas a sufrir. Ahora te pido, no lo dejes para mañana. Uno dice eso después, Fabio, no se preocupe. Mañana puede ser tarde. Es lo que dice el libro de Santiago. Vamos ahora a los que decís, y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Yo toda mi vida tuve la inquietud sobre lo que había más allá de la muerte. Leí, busqué, indagué, escudriñé, traté de probar muchos supuestos caminos, pero siempre con un resultado incierto, sin fundamento, desesperado.
desesperanzador. Gracias a Dios que por su infinita misericordia Él puso en mi camino a alguien que me hizo caer en cuenta que la respuesta a todas mis inquietudes las podía encontrar en este precioso manual de vida que Él mismo nos dejó, la Santa Biblia. Y cuando empecé a leerla y a meditarla, comencé a entender muchas cosas que para mí no tenían ninguna importancia ni trascendencia antes, pero que ahora me hacen ver cuán engañado estaba, buscando la respuesta de mis interrogantes en él. Y es lo que te quiero mostrar de una manera muy clara. ¿Cuál es el evangelio de salvación? Cuando yo empecé a conocer la Biblia, entendí que obrar bien, aunque le agrada a Dios, no nos salva. Y hablo de esto porque muchos dicen, pero Fabio, yo no le hago daño a nadie, soy buena gente, doy limosnas, ayuda al ancianito a pasar la calle. No es por obras, no es por obras. Dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Algunos dicen, pero yo cumplo los mandamientos, eso es más que suficiente. Tampoco cumplir con la ley, cumplir con los mandamientos no nos salva. Mire estos dos pasajes ahí en el libro de Gálatas, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Dice en el versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y créeme, amigos, ahora siento tristeza de ver cómo el mundo está en manos de la maldad, totalmente engañado por falsas creencias y filosofías, ignorando por completo la sabiduría de Dios y su consejo expresado a nosotros y con toda claridad y sencillez a través de este precioso libro. Escudriñando esas sagradas escrituras, la Santa Biblia, entendí más y más cosas que ahora quiero compartirte, con el fin de que ahora tú también reflexiones a fondo y te sueltes de las garras del enemigo y no te dejes arrasar por las falsas creencias. Al leer las escrituras, entendí que soy un pecador y que ese pecado ofende a Dios porque Él es santo, puro, sabio, justo, misericordioso. ¿Quién soy yo ante ese Dios justo? Ahí está en Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún. Ahora, yo encontré que ese pecado se originó en nuestros primeros padres, cuando fueron tentados por el mismo diablo en el huerto del Edén, y que ese pecado ha pasado de generación en generación, desarrollándose cada día por la misma maldad del hombre. Ahí está en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cuáles son las consecuencias de ese pecado? ¿Qué me hizo el pecado? El problema más grande del hombre es su separación de Dios por el pecado. Y ahí lo ves en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Lo enfatiza ahí en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es. Pero ¿qué hizo Dios con mi pecado? ¿Qué hizo Dios con mi pecado? Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo para venir a pagar por mis pecados. Y ahí lo dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, es decir, el regalo de Dios, ¿cuál es? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el amor de Dios. A Dios muestra su amor para con nosotros, los viles pecadores, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí está tal vez el pasaje más esperanzador de la Biblia. Yo diría el más lindo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha dado a su Hijo unigénito por puro amor a cada uno de los seres humanos. Pero hay una condición: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Medita muy bien en este gráfico. Piénsalo, míralo, analízalo y dime qué está usando Dios. ¿Qué te muestra aquí en la parte superior izquierda? Romanos 5:12. Ahí está la forma como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte. Es decir, ellos fueron desterrados, fueron separados de Dios y han pasado miles de años hasta acá. Aquí estamos nosotros, aquí estás tú, tal vez preguntándote, ¿y cuál será la puerta? ¿Cuál será el camino? ¿Qué será lo que Fabio me quiere mostrar? Ahí está, Mateo 7, versículos 13 y 14. Miren qué invitación tan bonita. Dice, entrad por la puerta estrecha. Es esta puerta. Y explica, dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por él. Es la realidad. La mayoría de la gente no quiere escuchar. La mayoría de la gente no quiere creer y va por esa puerta ancha, por ese camino espacioso que lleva a la perdición. Pero mire lo que dice la segunda parte del pasaje, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Tremenda verdad. Pocos. Ahora, tal vez te estés preguntando, ¿y qué hago, Fabio? ¿Qué hago, Fabio, para entrar por esa puerta estrecha? ¿Qué hago para ser salvo en Cristo? Ahí tenemos la respuesta en la misma palabra de Dios. Es lo que yo entendí, que tenía que arrepentirme y pedirle perdón. Como dice en Hechos 6:19, palabras del apóstol Pedro. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Yo entendí que tenía que confesarle mis pecados a Dios y que Él estaba dispuesto a perdonarme. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es importante que entendamos ese amor y esa misericordia de Dios.
Es una de las cosas que más ha impactado mi vida, el haber entendido el amor y la misericordia de Dios. Entender que siendo lo que ha sido a través de toda la historia, Él no escatimó hacerse hombre a través de su Hijo Jesucristo, hacerse pecado por nosotros y venir para pagar por nuestro pecado, esa condena a muerte a la cual estábamos sentenciados. Mire cómo empieza el Evangelio de San Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y luego dice en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. Dios hecho carne en la persona del Señor Jesucristo y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lamentablemente, el pueblo judío lo rechazó, lo acusaron, lo blasfemaron, lo hirieron, lo maltrataron hasta llevarlo a la cruz. Sí, lo rechazaron. Por eso dice ahí en el versículo 11 al 13, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Está en tus manos que creas en Él, que lo recibas como su Señor y Salvador, si realmente quieres ser hijo de Dios. Tú decides si lo aceptas o lo rechazas. Vuelve que pongo ahí Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y explica claramente, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y mire tan contundente que es el versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tremenda verdad. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De manera que debemos entender lo que significa recibir a Cristo. Se trata de nacer de nuevo, se trata de nacer en el Espíritu. Mire esta historia de Jesús y Nicodemo, ahí en el Evangelio de San Juan. A mí esto me impactó de gran manera. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Qué verdad tan tremenda, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y una pregunta natural, ahí en el versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su padre y nacer? Y mira la respuesta de Jesús. De cierto te digo, es decir, póngale la firma, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
El nacimiento de agua es el nacimiento del vientre de nuestra madre. Y el nacimiento del Espíritu es el momento en que el Espíritu Santo de Dios entra a morar en nuestro corazón, cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y termina diciéndole, no que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, con mayúscula, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer. Es decir, debemos entender que ese nacer de nuevo es pasar de muerte a vida, de estar muerto espiritualmente a estar vivo espiritualmente. Miren, palabras de Jesús. De cierto digo, el que oye mi palabra, y tú la estás oyendo hoy, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. No es tendrá vida eterna, tiene vida eterna ya. El que oye mi palabra y el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tremendo, tremendo pasaje. Así que, apreciado amigo, tal vez te estés preguntando, bueno, ¿y qué hago, Fabio, para ser salvo? ¿Qué hago para nacer de nuevo? ¿Qué hago para recibir a Cristo en mi corazón? Ahí está la respuesta en la misma palabra de Dios. Bien, bien clara. Creo que este es el pasaje más importante de la Biblia que deba entender todo ser humano. Dice, más que dice, cerca de ti, ahí la tienes ante tus ojos. Está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, es algo muy personal. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Espero que hayas entendido la sinceridad y la profundidad que tienen estas palabras. Reflexiona, pídele a Dios que te dé sabiduría para hacer lo que más te convenga. Y si realmente estás convencido de lo que Dios te ha querido mostrar, puedes encerrarte en tu cuartico a solas, arrodillarte y hablar con Él. Es algo entre tú y Dios. Yo te pregunto, ¿quieres confesar a Jesús como tu Salvador? Si quieres ser salvado de una condenación eterna, habla con Dios. Ojalá hoy mismo. Dile con tu propia boca y con tu corazón. Repito, es algo entre tú y Dios. Y ahí está la forma en que puedes hacerlo. Si quieres, ya mismo, en este momento, cierra tus ojitos y yo te voy guiando para que hagas esta oración. Háblale así. Cierra tus ojitos. Él dice que donde haya dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él. Entonces, repite conmigo si lo quieres hacer ya mismo. Amado Padre Celestial, gracias por permitirme conocer la verdad de tu evangelio. Gracias por tu amor y tu misericordia. Hoy quiero reconocer todos mis pecados, arrepentirme y pedirte perdón. Yo reconozco la obra tan grande que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, derramando su preciosa sangre para librar de una condenación eterna. Yo reconozco que Él murió, que fue sepultado y que resucitó
y que hoy está en tu presencia en lo más alto de los cielos. Amado Señor Jesucristo, yo te abro las puertas de mi vida, de mi alma y de mi corazón, y te invito con todo el corazón para que vengas a morar dentro de mí, a que transformes mi vida, que hagas de mí una persona diferente, siguiendo tus mandamientos, tus caminos y tus pisadas. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre amado, por permitirme ser parte de tu familia y por darme herencia entre los santificados a través de reconocer a tu Hijo como mi Salvador. Te elevo a ti esta oración en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Espero que lo hayas hecho ya mismo de corazón. Si no es así, ahí tienes la presentación. Puedes hacerlo en las horas de la noche. Ojalá mañana no sea tarde. Pero repito, es algo entre tú y Dios. Así lo hice yo en el año 1995. Y a partir de ese momento, cuando dije amén, Dios empezó a cambiar mi vida, a transformarme por completo. Si lo haces de corazón, eres salvo. Y esa salvación no la vas a perder jamás, pase lo que pase. Mire lo que dice en el libro de Romanos. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Cómo? Por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Palabras de Jesús. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no de hecho. De manera, amigo, que si ya hiciste esta oración, si ya recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, eres salvo. Has nacido de nuevo. Cristo mora en ti. Eres hijo de Dios. Y si mueres, vas directamente a la presencia de Dios. Si suena esa trompeta del momento del rapto, del momento del arrebatamiento, iremos juntos a la presencia de Dios. Y vamos a estar en la presencia de Dios eterno. Ahora es importante que de acá en adelante, y mientras Él viene por ti, o mientras te lleva a tu presencia, debes alimentarte con la palabra de Dios, que es esa escritura inspirada por Él, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios llama a su palabra esa leche espiritual no adulterada. Si has nacido de nuevo, eres un bebé espiritual y debes alimentarte con la leche espiritual para que de esta manera puedas crecer espiritualmente y salvarte de todos los engaños que el mundo te pueda hacer. Ahora, tal vez vas a fallar y seguro que lo vas a hacer. Si no, Dios no hubiera puesto este pasaje en la Biblia. Muchas veces caemos, volvemos a cometer errores, pero cada vez debe ser menos. ¿Qué hacemos cada vez que caemos? Le pedimos perdón y le pedimos que nos limpie. Es su promesa que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarnos de toda maldad. Espero que lo entiendas, amigo, que te quede claro que el Señor viene pronto
Es pronto, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en un año. Dice que esta generación no pasará. Puedes corroborar esa verdad ahí en 1 Corintios 15, del 51 al 54. Pues en Mateo 24, del 3 al 8, del 29 al 36. Ya te lo mostré al principio de la presentación, cuando hablamos de las profecías que están por venir. Un abrazo muy especial. Que Dios te guarde y si tienes alguna inquietud, no dudes en llamarme, no dudes en escribirme cuando quieras. Ahí estaré, presto a ayudarte en el momento en que lo necesites. Ahí está mi correo, ahí está mi teléfono, ahí está mi nombre, el Churpo Fabio Reyes Cordero, tu amigo, tu primo, tu familiar, que tanto te ama y ora todos los días por tu salvación. Llámame cuando quieras, estaré presto a ayudar. Un abrazo muy grande y que Dios te guarde y te dé mucha sabiduría para entender estas verdades.